De todas las sorpresas de 2020, quizá la más inesperada fue la victoria de Joe Biden en Arizona. Un candidato demócrata por la presidencia no había ganado ahí en 24 años. ¿Cuál es la raíz de esa victoria demócrata en 2020? ¿Y qué tan probable será que se repita en un estado donde una cuarta parte del electorado es latino? Biden obtuvo el 63% del voto latino en este estado fronterizo. Esto se debió en gran parte a una nueva generación de votantes latinos, gente ya adulta que vivió en su adolescencia una de las políticas más represivas, más anti-inmigrantes y más crudas de todo el país. La ley SB 1070 permitía a la policía exigir documentos de inmigración a cualquier persona detenida con base en, entre comillas, sospechas razonables. Joe Biden había ganado Arizona por menos de 11,000 votos, o 0,3%. Y cuando Trump comenzó a hacer falsas acusaciones de fraude, muchos republicanos creyeron que la elección en Arizona fue robada. Todas estas falsas acusaciones de fraude fueron retiradas o desestimadas en las cortes, pero dejaron un legado importante en Arizona. Se convirtió, igual que Georgia, en parte de una narrativa clave del llamado movimiento MAGA, por el lema en inglés Make America Great Again. La llamada gran mentira del fraude de 2020 podría afectar no solo la contienda presidencial, que sigue muy peleada en Arizona, sino también una carrera que podría definir el balance del poder en el Senado de Estados Unidos. Esto es El Péndulo, el voto latino desde 5 estados que decidirán las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hoy, Arizona. Lo que ocurrió en Arizona hace 4 años, ese cambio del rojo al azul, fue sorprendente para muchos. Pero tal vez no fue tan sorprendente para quienes habían prestado atención a las elecciones al Senado en los últimos años. Es más común entre los republicanos de Arizona hacer lo que se llama en inglés split ticket voting. O sea, votar quizá por Trump para presidente, pero por un demócrata para otras posiciones, como senador. Esa tendencia hace que cualquier pronóstico sea complicado. Los demócratas controlan el Senado por solo un voto. Nadie puede decir con certeza si van a mantener ese control o lo van a perder. Pero sí está claro que la carrera para senador de Arizona es fundamental para los dos partidos. En Arizona, un estado fronterizo, el debate sobre el impacto de la migración no es teórico. La economía de ciudades como Nogales depende de un intercambio constante con México. Al mismo tiempo, de todas las regiones patrulladas por las autoridades, el sector de Tucson, en Arizona, vio el mayor número de detenciones de migrantes en los primeros meses de este año. Y los candidatos al Senado aquí tienen visiones muy diferentes al respecto. ¿Quiénes son los candidatos? Primero, Kari Lake, conocida como una estrella del movimiento MAGA. Se postula a la gobernación en las elecciones de 2022 en una carrera sumamente reñida contra una demócrata. Cuando perdió, hizo acusaciones de fraude, muy similares, dicho sea de paso, al tipo de acusaciones que hizo el expresidente Trump cuando perdió el estado en 2020. Desde entonces, juicio tras juicio, ha encontrado que no hubo irregularidades. Entonces, esa es Kari Lake, con una plataforma y una retórica anti-inmigrante cada vez más incendiaria. Pero ahora, miremos al candidato demócrata, Rubén Gallego. Se postuló al Congreso para representar uno de los distritos más latinos de Arizona, en el sur de Phoenix, y ganó fácilmente. A diferencia de Lake, él sí ha cambiado su discurso sobre la migración y los migrantes. En 2017 describió el muro de Trump como estúpido y tonto. Pero este año dijo que los muros sí son necesarios en algunas partes de la frontera. Aquí en Noticias Telemundo hemos invitado a los 2 candidatos para entrevistarlos durante esta campaña. Kari Lake no nos ha confirmado una cita, pero cuando hablé con Rubén Gallego en agosto, le hice una pregunta sobre su cambio de tono. Usted se autodenominaba la voz progresista en el Congreso, pero ahora ha tomado posturas más moderadas. ¿Por qué está en campaña? ¿Lo está haciendo? No, porque cuando estás corriendo por un estado, porque cuando estás congresista es un distrito muy pequeño, cuando estás corriendo por un estado, los problemas son más grandes y las soluciones tienen también ser más grandes y tienes que trabajar con muchas más personas. ¿Hay una crisis migratoria en Estados Unidos? ¿Una crisis en la frontera? Tenemos que reformar ese sistema.
Tenemos que tener más Border Patrol, más seguridad en la frontera, más tecnología para parar el fentanilo en las puertas. Pero es que, por ejemplo, esas políticas y ese discurso sí suena mucho más moderado y conservador de lo que sonaba usted como progresista impulsando una reforma migratoria. Yo creo que tú puedes tener los dos. Podemos tener una frontera segura. Al mismo tiempo, tenemos que hacer algo con nuestras familias que están aquí. No hay mejor ejemplo de esta tendencia que la reforma migratoria propuesta por la saliente senadora de Arizona, Kyrsten Sinema. La legislación, apoyada inicialmente por republicanos y también por el presidente Biden, era un acuerdo para imponer límites más estrictos en las solicitudes de asilo y expulsar a quienes no califican. Prometía $20,000 millones para la seguridad fronteriza. Era una propuesta mucho más agresiva de lo que los demócratas habían apoyado antes. Hasta el sindicato de la patrulla fronteriza dijo que lo apoyaba. Por un momento parecía que iba a pasar también con un apoyo republicano, hasta que Trump pidió a los senadores republicanos que no la aprobaran. Un reflejo de cuánto ha cambiado la posición demócrata sobre la migración fue cuando Kamala Harris mencionó este acuerdo en la convención del Partido Demócrata y los delegados lo aplaudieron. Well, I refuse to play politics with our security, and here is my pledge to you. As president, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. ¿Usted apoya políticas migratorias para dar documentos o regularizar el estatus de millones de inmigrantes sin documentos todavía? No podemos tener una frontera segura si no tenemos la reforma migratoria, o no podemos tener una reforma migratoria si no tenemos una segura frontera. Podemos hacer los dos. Kamala Harris, por su parte, dijo algo muy similar a lo que me dijo Gallego. I reject the false choice that suggests we must either choose between securing our border or creating a system of immigration that is safe, orderly, and humane. We can and we must do both. Por el momento no sabemos si este discurso más matizado sobre la migración conectará con votantes en un estado fronterizo. Es una pregunta abierta tanto para Rubén Gallego como para Kamala Harris. En Arizona se dice que no hay día de la elección. Es más como un mes entero. La votación anticipada comenzó el 9 de octubre. El ambiente aquí en Arizona siempre, no solamente en el verano, hace mucho calor. Adrián Fontes es el secretario de Estado. Soy el jefe de elecciones para el estado de Arizona. Es demócrata. Fue elegido en 2022. Es un cargo importante en un lugar donde la votación está bajo la lupa de teorías de conspiración y mitos sobre fraude. A diferencia del resto del país, Arizona tiene una ley muy particular. Bueno, en los Estados Unidos, en cualquier otro estado de los 50 y los territorios de este país, una persona puede registrarse a votar, solo necesita firmar bajo juramento y con una pena de perjurio que son ciudadanos. En Arizona hay que mostrar prueba de ciudadanía. Si no, solo pueden votar en elecciones federales, como para presidente o el Senado, pero ninguna elección local o estatal. Y es un nivel de prueba más alto de cualquier persona en este país fuera del estado de Arizona. Y no es razonable, no es necesario, no es una cosa que deberemos de hacer, pero los ciudadanos en una petición lo decidieron bajo elección en el 2004. Y desde esa fecha hasta entonces tenemos esas reglas aquí. Vamos a seguir adelante con eso hasta que nuestra gente lo cambie. Las investigaciones muestran que hay poquísimos casos de fraude, un puñado que no afectaría ningún resultado. Si hay una persona que no está en o que no se encuentra en este país legalmente o por cualquier otra razón no debe de estar votando, ¿cree usted que esa persona va a someter todos sus datos, su información, su fecha de nacimiento, su dirección de correo y todo eso a un oficial que va a checar toda esa información y luego bajo juramento va a indicar que es ciudadano, poniendo en riesgo posibilidad que va a poder ser ciudadano en el futuro? No es realístico estas acusaciones. Donald Trump ha repetido esta acusación sin evidencia una y otra vez, que sus adversarios están impulsando a los inmigrantes sin documentos a votar ilegalmente para robarle la elección. Expertos que están velando esta elección
dicen que las autoridades republicanas en varios estados están usando la acusación sin evidencia para sembrar dudas sobre los resultados de la elección. Es para mandar el mensaje que ellos están quitando a todas esas personas, y eso es una forma de intimidación. Juan Proaño es el CEO de LULAC, el grupo latino de derechos civiles más antiguo de Estados Unidos. Lo que están haciendo ahora, están poniendo toda esa información ahora adelante de la elección, porque si pierden o cuando pierden, van a decir, bueno, perdimos porque los latinos que no son ciudadanos votamos, y les dije y anunciamos que eso estaba pasando, que iba a pasar. Y es una mentira. Se está preparando el terreno, digamos, para... Exactamente. Para después decir que hubo fraude. Sí. Eso es lo que está diciendo Lula. Y to contest the election, ¿no? Y en ese entonces vas a ver la misma cosa que vimos en el 2020. Y según Juan, esta estrategia sirve para intimidar a potenciales votantes latinos, sembrando miedo. Nosotros estamos recibiendo llamadas si pueden votar, si es contra la ley, si ellos van a votar, si van a ir a la cárcel, si votan, por ejemplo. Ese miedo nada más, esas preguntas cuando lo pones ahí en la comunidad, va a hacer que los latinos no van a votar, no van a participar en esa elección. Y si todas las personas latinas van a participar en la elección, puede cambiar el gobierno entero, y eso por eso ellos tienen mucho miedo. Escucha El Péndulo en iHeartRadio o en tu aplicación de podcast favorita.